Hola, bendiciones. ¿Cómo están mis hermanos? Diácono, ¿qué más? ¿Cómo has estado? Bien, gracias a Dios, muy bendecido. ¿Cómo han estado ustedes? Juan, Yo bien, gracias a Dios, esperando este nuevo capítulo ansiosamente. como siempre, ¿no? Súper ansiosos, súper felices. ¿Cómo te sientes, Juan? Cuéntame. Pues mira qué bien, mira que tengo gran, una gran expectativa frente a lo que va a suceder. Así como cada uno de los podcasts que hemos venido grabando, hemos venido presentando al público, siempre ha sido algo nuevo y algo que queda sembrado en nuestros corazones. Pues no sé, Mauricio, cómo lo has sentido. Sí, es una puerta que la misma audiencia abrió y fue la demanda por tener aquí el diácono Esteban, que en este capítulo nos acompañará. Como bien lo ven, desde las portadas ya está su rostro ahí. Por eso es que es muy apetecedor poder complacerles, traer en este capítulo a la persona que muchas personas anhelaban escuchar. ¿Por qué creen ustedes? Dios mío, bueno, yo creo que tenemos, como lo dijo Juan, mi hermano Juan, tenemos expectativas muy altas con esa personita que se invitó el día de hoy, porque siento que tiene mucho por contar, mucho por enseñar. Yo pienso que en ese caso, yo pienso que es por esa paz que él suele transmitir. Esa capacidad que tiene como de demostrarte el amor de Dios de una manera diferente. No sé, yo recuerdo que en las encuestas que se hicieron a través de WhatsApp, todos decían Esteban, 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 Sí, Esteban, 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 hasta los jóvenes. Entonces, ¿qué impartió Esteban sobre los jóvenes que generó esa expectativa? Pues yo digo que puede ser el amor, la paz que él suele transmitir. claramente es un reflejo y un espejo de lo identificados que nos sentimos porque nos podemos incluir perfectamente ahí, de el proceso que Dios hizo, está haciendo y va a seguir haciendo porque lo hemos tenido en servicios, alboradas, vigilias, prédicas dominicales, miércoles, alabanzas, servicio de jóvenes y ahorita el podcast. Es un hombre que se mueve de una manera totalmente diferente, pero con la misma gracia. Porque eso es lo que a veces Satanás quiere que caigamos en un mundo de falsedad, de que somos uno en este lugar, somos uno en un tipo de servicio y somos otros en otros lados. Y no solamente eso, fuera de la iglesia. Entonces, la demanda y las peticiones de nuestra misma iglesia que lo querían escuchar, de una u otra manera se sienten y nos sentimos identificados porque hay muchas incógnitas de su proceso. Así es. Y bueno, ya te dijimos quién es, ya revelamos quién era. Yo ya tengo ganas de verlo ahí sentado. ¿Sí? ¿Le damos paso de una vez? Sin más preámbulos. Que se abra el capítulo para que sea un totalmente exclusivo, diferente y lleno de bendiciones. Así que los dejo, sáquenle las mejores palabras, los mejores momentos que Jesús se haya movido en su... Creo que en eso no hay duda. Él suele. Vamos Y que más. así sea. Esperemos. Nos veremos pues. Chao. Amado, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras en este capítulo? Muy bien, algo impactado, emocionado también por estar en este podcast. Creo que pues no me lo esperaba así como tan de repente, ni tan pronto. Pensé que de pronto podía ser uno de los últimos. Pero bueno, gloria a Dios. eh, Dios lo ha permitido así y bueno, esperemos dar lo mejor. Gloria al Señor. Así es. Y no, y déjame decirte que hay muchas personitas a través de esta pantalla que estaban ansiosos, como lo estábamos comentando entre nosotros, estaban como pidiéndote que sea Esteban, porque siempre damos como la oportunidad que puedan comentar Esteban, el diácono Esteban, que sientes al saber eso. Bueno, pues alegría. Yo creo que siento alegría porque puedo ver de que algo se ha hecho y algo ha podido ocasionar en los jóvenes y en las demás personas. Creo que hay una parte de mí, la cual verdaderamente Dios ha puesto en mi corazón, que haya conectado con los demás. Entonces creo que puede ser por eso que muchas personas anhelaban conocer o de pronto conocer quién era o quién fue el diácono Esteban, cuáles fueron sus inicios.
¿sí? Creo que eso sería una de las partes más fundamentales. ¿Cómo surgió? ¿Cómo llegó? ¿Cuáles fueron sus expectativas verdaderamente cuando empezó a conocer de Dios? Creo que ha sido una de las partes más, creo que ha sido una de las partes más llamativas para la gente, para aquellas personas que desean conocer el testimonio de cada uno de nosotros, como líderes, como diáconos, como servidores. Muchas incógnitas las cuales vamos a resolver el día de hoy. Claro, yo por ejemplo quiero escucharte la ceniza a la gloria. Wow. Quiero escucharte lo que fue Esteban, lo que hizo Esteban, cómo llegó Esteban a la iglesia. Necesitamos saberlo todo, Esteban. Bueno, creo que de cada una de ellas te podría contar una parte. ¿Por qué? Porque si me extendiera, creo que nos quedaríamos aquí toda la noche. Pero por iniciar, te podría decir de que Esteban fue un niño de que sufrió mucho. No porque le faltaran lujos, sino porque le faltaba tener un carácter para poder ayudar a su. Pero sencillamente, como se dice en el mundo, los golpes de la vida nos van enseñando a madurar. Pero en una de esas es poder encontrarme con la figura de mamá, con la figura de esa mamá que sufre, que llora, pero que nunca deja de orar por sus hijos. Y eso fue mi mamá para mí. Mi mamá fue aquella mujer que oró e intercedió por sus hijos hasta lo último. Creo que esa fue una base fundamental para que Esteban el día de mañana pudiese tomar esa decisión de buscar a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al mi mamá orar y buscar de Dios siempre me llevó a eso, a pesar de que yo no conocía al Cristo al cual vivo hoy, al Cristo al cual conozco hoy, ni tampoco mi madre. Mi madre vino a conocer del Dios vivo fue mucho tiempo después, pero nosotros éramos católicos, ¿sí? Vivíamos en la cuestión católica, mamá oraba sus oraciones católicas normales y siempre estaba yo allí, al lado de mamá, y eso era algo que me refrescaba. ¿Sí? En el momento de llorar y buscar a mi madre, eso era lo que me refrescaba, y eso era lo que me llevaba como a tener la fuerza y la necesidad de seguir adelante. Pero en la vida de Esteban hubo también sufrimiento, porque fue humillado, ¿sí? Fui una persona de que no hubieron muchas cosas para Esteban, pero sí había algo, y era una mamá que le demostraba a Esteban de que con poco se podía vivir, ¿sí? Pero ahora, en este tiempo me doy cuenta de que lo que mi mamá decía era una verdad, pero también era algo inconcluso, porque a veces necesitamos verdaderamente avanzar, ya no quedarnos en lo mismo. Y cuando mamá, te voy a contar esto, Juan, y esto fue algo que impactó mi vida, y es en el momento de perder a mi madre. Creo que eso fue el momento más duro para Esteban. Pero a cambio de eso, sencillamente ya había un recorrido no muy largo de conocer a Cristo, de haber tenido un encuentro con Dios. El primer encuentro que yo tuve con Dios fue siendo muy niño, Juan, muy niño. Y algo que verdaderamente impactaba mi vida era lo siguiente. Sí, lo siguiente fue que al pasar del tiempo, mi padre y mi madre se separaron en unión, pero vivían en la misma casa. Ellos se separaron, dormían en diferentes camas, y a mí me tocaba dormir con mi papá. Pero en ese tiempo fue algo impactante, Juan, porque llegó un tiempo en el cual, yo puedo decirlo así, fui atacado. No sé por qué motivo, no sé por qué razón, ¿sí? Hasta ahora que lo vengo a entender. Y sencillamente Esteban fue atacado, y era algo que sucedía en mi cuerpo,
sencillamente aparecían unas ronchas en mi cuerpo y eso ocurría cuando era medianoche y eso en mi cuerpo impactaba mucho porque eran unas ronchas demasiado grandes y cuando yo le iba a mostrar a mis padres sencillamente las ronchas no estaban, pero era todas las noches hasta un tiempo que como a los, puedo decir, 8 días más o menos. Y en ese último día, puedo decirlo que era como un día sábado, un día domingo. Y, y en esa noche empecé a sentir como verdaderamente algo salía de mi cuerpo. Y empecé a sentir ahogo. Y es allí donde yo tengo un encuentro con Dios porque sencillamente, en medio de mi desesperación como niño, le digo, Señor, yo no quiero morir ahora. Y yo no quiero morir a temprana edad, yo tengo mucho por vivir. Y creo que en ese momento, cuando verdaderamente yo hago esta oración, ¿sí? Sencillamente yo vuelvo y quedo dormido. Y cuando yo me quedo dormido, tengo aquella visión en la cual veo que yo entro al reino de los cielos. Y cuando yo estoy empezando a caminar, sencillamente veo unos pies gigantes. ¿Sí? Y cuando veo esos pies gigantes, allí habían unas sandalias hermosas. Y cuando yo veo esto, sencillamente yo quiero ver a la persona que cargaba estas sandalias. Y cuando miro hacia arriba no puedo ver su rostro y allí despierto. Yo creo que eso es uno de los primeros. ¿Qué edad tenías en ese? En ese momento tenía más o menos unos 8 años. 8 años. Sí. Ven, ahí nace una curiosidad muy grande. ¿Viste esos pies con esas sandalias gigantes? ¿Viste? Cuando viste esas sandalias gigantes, aparecieron para curar heridas que tenías en ese momento. Después de la partida de tu padre, haberte aferrado a la visión que tuviste, ¿ayudó a sanar heridas? Te diría que sí. Porque si yo no hubiese tenido de pronto ese encuentro con Dios, Dios no hubiera preparado mi corazón para lo que venía, para lo que yo me tenía que enfrentar. ¿Sí? Exactamente cuando esto sucede, como te decía ahora, cuando me enfrento verdaderamente a la muerte de mi madre. Antes de eso, yo había tenido el segundo encuentro con Dios y fue en un momento de angustia. Al transcurrir el tiempo, verdaderamente estaba viviendo un momento de angustia y eso fue cuando vino mi primera hija, mi hija Karen, y estaba pasando un momento muy difícil. Era una persona inmadura, ¿sí? Queriendo vivir una vida de grandeza cuando realmente no la tenía en mi corazón. Entonces, tener un hijo a esa edad, ¿sí? Digamos 19 años, fue algo sorprendente para mí, ya, algo impactante. Y fuera de eso, sin saber qué hacer, porque yo no trabajaba. ¿A qué dedicabas entonces? Eran trabajos esporádicos, ¿sí? Yo me ganaba la plata, era haciendo trabajos esporádicamente. En ese momento ya no estaba tu mamá. Sí, en ese momento estaba mi madre. O sea, eso fue una de las cosas a la cual yo te voy a contar en ese momento, para no alargarme tanto. Entonces, sencillamente, cuando esto está ocurriendo en mi vida, vuelvo otra vez y le digo, Señor, ayúdame. No sé qué hacer. Estoy desesperado, estoy angustiado. No sentía respuesta. Entonces, cuando me acuerdo tanto, Juan, esto me acuerdo mucho. Iba por la carrera tercera con calle 11. Y en toda esa esquina había una iglesia. Y en ese tiempo era la iglesia carismática, apenas estaba empezando aquí en Buga. Y al pasar yo por allí, sencillamente escucho adoración y alabanza, y en el momento que están adorando y alabando, sencillamente mi corazón se extiende a llorar. Yo empiezo a llorar allí. Sencillamente sentía algo que me llamaba. Cuando una de las líderes de allí se acerca y me dice, joven, ¿quieres entrar? Y en medio de mi temor le dije sí. Y cuando verdaderamente estoy allí y me colocaron al lado de adelante de ese lugar, empiezo a llorar y empiezo a sentir como el abrazo de papá.
y era decirme que tuviera paz, que tuviera fortaleza. Y empecé a sentir cómo verdaderamente Dios aliviaba esa angustia que había en ese momento. Y es allí donde verdaderamente recibo el primer encuentro, cuando lo acepto verdaderamente. Pero a pesar de esto, vinieron cosas en mi vida que hicieron que mi vida volviera atrás. ¿Cómo qué cosas? Bueno, ¿cuáles cosas? El, el relacionarme con personas que sencillamente nada me iban a brindar. O sea, era una alegría esporádica, por el momento, porque sencillamente era lo que estaba viviendo. Entonces, empecé a tener amistades, los cuales me llevaron a dejar a Dios y volver otra vez verdaderamente al mundo. Y esto para mí fue impactante. Fue impactante porque fueron cosas que empezaron otra vez a traer heridas a mi corazón. Entonces volví a sentir el mismo rechazo, la misma angustia, las mismas depresiones, cosas que verdaderamente llegaban a mi vida por todo eso. Entonces, eso creó en mi vida una barrera a la cual verdaderamente no podía verdaderamente hablar. Ven, Esteban, a ver, yo pienso que, bueno, soy de pensar, nos movemos con otras personas con hermanos existencial. ¿En qué parte de Buga vivías en ese momento? En el barrio del Tobonito. ¿Y qué era lo que tus ojos veían a diario que te provocaba las tristezas, los rechazos? Que imagino que en algún momento también te rechazaste a ti mismo. Claro que sí, Juan. Sencillamente vuelvo y te digo, fue la impotencia de ver que mi vida iba para ningún lado. O sea, había algo que yo lo puedo asimilar de esta forma y es el amor de Dios. Y el Dios está conmigo, a pesar de yo estar alejado de Él. Pero sencillamente Dios en su bondad y su misericordia abría pequeñas puertas. Pero sencillamente mi arrogancia, mi altivez, el querer decirle a Dios todo lo hago es por mí, me llevaban otra vez a cometer el mismo error. Tremendo eso. ¿Y cuál fue los momentos más difíciles que tuviste que pasar viviendo en Alto Bonito sin Cristo? El momento más difícil, creo que el momento más difícil de vivir sin Dios es ver cómo mi familia se destruye. Que eran conflictos, peleas, y una de esas era la que vivía en entorno de mi casa. ¿Por qué? Porque, como te hablaba, era humillado por mi hermano mayor. Era golpeado por mi hermano mayor. Cosa que yo no entendía. Si yo siendo verdaderamente una persona que era muy diferente a ellos, ¿por qué motivo? ¿Por qué razón? Porque yo hacía lo que de pronto ellos no querían hacer. Yo quería superarme. Yo quería avanzar, yo quería ser diferente. Pero tal vez esto era lo que yo de pronto no entendían ni comprendí. Eras como ese José. Exactamente, era como algo diferente. Ven, Esteban, en algún momento te tocó sufrir, bueno, las noches mientras orabas, llorar, fíjate, tú estabas viendo que se estaba perdiendo, o sea, sabías que tenía un llamado, pero lo estabas viendo perderse. Claro que sí. Creo que uno de esos fue mi hermano mayor. Y yo lo digo de que mi hermano mayor, él tiene un llamado. Yo digo que él tiene algo de parte de Dios, pero sencillamente nunca ha querido levantar su cabeza. Y eso me llevaba a mí a orar juntamente con mi madre. Orar por él. Y una de las cosas, Juan,
es que eso que verdaderamente mamá colocó en mi corazón para orar por mis hermanos, también me llevó a orar por otras personas. O sea, creció tu círculo de intercesión. Exactamente. Y es allí donde se extiende, por ejemplo, como tú dices, esa rama para orar por otras personas. Pero sencillamente al orar por otras personas, eso fue verdaderamente generando en mi vida un fortalecimiento. Sí, fue fortaleciendo mi vida, fue fortaleciendo mi corazón. Pero, pero llega el momento, Juan, en el que parte mi madre. O sea, como te decía ahora, fue una de las cosas más importantes, o sea, en mi vida. Pero algo tremendo, Juan, que todavía no alcanzo, por ejemplo, a asimilar y a entender y a comprender. Y es lo que muchas veces le pregunto a Dios, porque 2 meses antes de que pasara lo que iba a pasar con mi madre, Dios estaba preparando mi corazón. Dándote ese espíritu fuerte para lo que se venía. Sí, exactamente. Te puedo decir que en medio de mis oraciones, yo hablaba con Dios y yo le preguntaba a Dios que por qué me sentía de esa forma. O sea que Dios venía colocando un duelo en tu corazón para que entendiera lo que... Lo tomaría como así, porque empezó algo en mi vida y fue preocuparme más por mi madre, ¿sí? Pero había algo que Dios estaba haciendo en mi corazón y era poniendo los puntos, ¿sí? Claves de qué era lo que estaba sucediendo en mi entorno y con mi madre. Porque te puedo decir esto, muchos dependían de mi mamá. Ven, cuando fallece tu madre, ¿quisiste buscar a Dios nuevamente? Juan, en ese momento estaba buscando, pero era una persona de que no iba mucho a la iglesia. Era esporádicamente por la cuestión de mi trabajo, ¿sí? No iba mucho a la iglesia. Y a veces salía muy tarde de mi trabajo, entonces no alcanzaba a llegar. Pero siempre había como ese bombillito allí encendido, el cual verdaderamente Dios me llevaba a orar y a buscarlo a Él y tener intimidad con Él. En mi casa era una persona de que prendía verdaderamente mi televisor y allí verdaderamente escuchaba las alabanzas, las adoraciones, y allí verdaderamente lloraba y le clamaba a Dios. Ver, nos decías que cuando pasaste por aquella iglesia, tuviste tu primera encuentro con Dios. ¿Seguiste asistiendo a esa iglesia durante un... Sí, estuve por un tiempo corto. Vuelvo y te digo, Juan, por inmadurez también. Sí, llamémoslo así, por inmadurez. Y esto me llevó a darle como la apertura a Satanás para que pusiera dudas en mi corazón. Y entonces aferrarme otra vez al mundo y dejar a Dios de nuevo. O sea que volviste a aquellas amistades las cuales te llevaban a las tinieblas, al mundo. Cuéntanos una experiencia con esas amistades las cuales tu vida haya estado en peligro. Yo tengo una muy clara. Era una persona de que me gustaba mucho la rumba. Mantenía mucho en discoteca. Iba a estos lugares a bailar y como se dice, a disfrutar a según de la vida. Pero llegaron momentos en los cuales tuve que ver la intervención de Dios. Que tú hayas dicho, realmente si estoy vivo de milagro. Creo que una de esas, voy a como ascenderme más adelante, y una de esas que me impactó mucho, y es lo que yo le cuento a mis hijos y le cuento a mi esposa, es cuando ya estaba en Maranata, pero es que no quería como saltarme hasta allá.
Sí, pero te voy a contar este pedazo para contarlo con lo que traía. Y es cuando estaba en Maranata, en el Teatro Santa Bárbara. Sí, cuando yo llego allí, sencillamente cuando estamos allí, eh, seguimos avanzando, seguimos creyéndole a Dios por todo, pero llega el momento en que algo pasa en mi vida, ¿sí? Una desilusión amorosa, ¿sí? Otro fracaso más en la vida de Esteban, que fue con la madre de mis hijos, Jason y Sara. Y todo termina allí, pero sencillamente al estar yo con Dios, empezaron cosas muy duras en mi vida, a tener que enfrentarme con este fracaso. Y al buscar yo de Dios, siempre sentía como ese vacío. Pero aquí hay algo fundamental, lo cual Dios quería enseñarme. Y es algo que dice la palabra de Dios, y es que no debemos adorar a dos señores. Porque amaremos al uno o aborreceremos el otro, o tener idolatría en nuestro corazón. Y eso era algo en mi vida, y era que yo idolatraba a aquella persona. Ven, entonces, primero que todo, ¿cuántos años llevas en el Ministerio Maranata? Juan, Pues, desde el Teatro Santa Bárbara hasta este tiempo, yo cuento más o menos, serían por ahí unos 10, 11 años, si no es más, porque haciendo cuentas desde que estábamos en Santa Bárbara, estaríamos contando 8 años. Estaríamos contando 8 años. Entonces, vuelvo a... Pues, prácticamente 11 años, la iglesia ya tenía un tiempo en la ciudad, ¿no? Entonces, básicamente estás desde los... Sí, yo inicio en la calle Quinta con carrera tercera. Juan, y esto es impactante, porque lo que me aconteció a mí, le ha acontecido a muchas personas. El llegar yo a Maranata aconteció porque el mismo pastor con el que yo verdaderamente inicié en la carrera tercera, que era de la carismática, volvió aquí a Buga y quería verdaderamente levantar una iglesia bajo una cobertura de otra iglesia de Cali, ¿sí? Y cuando la Casa de Dios, me acuerdo tanto se llamaba la iglesia, Casa de Dios. Entonces, cuando él empieza a fundamentar esto aquí, él vuelve y nos busca a nosotros, y nosotros empezamos a hacer la obra. O sea, yo me entusiasmé mucho porque yo venía orándole a Dios y diciéndole: Señor, yo verdaderamente quiero volver a ti, yo verdaderamente quiero volver a encaminar a ti, ¿sí? Entonces, cuando eso sucede, Él viene, y cuando Él nos dice de que quiere empezar acá, nosotros empezamos a apoyarle en oración, a estar pendiente de los cultos, cada 8 días, ¿sí? Cada 15 días que Él venía. Entonces estábamos apoyándolo y buscando a la gente. Pero llega el momento en que este hombre de Dios ya no decide volver. Y nos dice: no hagan ustedes verdaderamente el culto, empiecen ustedes a hacerla. Y empezamos nosotros a tomar como la dirección de lo que era la iglesia. Entonces empezamos allí a congregar a la gente, a predicarles y a hablarles de Dios, ¿sí? Pero había algo: la cobertura. ¿Dónde estaba la cobertura? Y era algo que a mí me rayaba mucho el corazón, porque yo le decía: Señor, no estamos haciendo bien. Entonces yo reúno a los líderes y les digo: hermanos, sencillamente esto no está bien. Entonces necesito que nos comuniquemos con el pastor, hablemos con él y que él defina si realmente va a volver o no. Y cuando nos damos cuenta es que sencillamente el pastor se había ido de Cali. Fue duro. Pero entonces yo me quedo otra vez. Y ahí es donde nuestro pastor: venga, hijito, yo le explico. Es sorprendente, Juan, porque yo entro en oración. Yo entro en oración y yo le digo: Señor, yo no quiero estar más así. Yo te necesito, yo te requiero. Por favor, ayúdame. Dime cuál es el lugar o muéstrame la iglesia en la cual tú quieres que yo esté.
pero que no sea en mis emociones ni en mis fuerzas, porque sencillamente voy a fracasar de nuevo. Entonces, en ese momento, Juan, esto es impactante, porque al otro día de yo haber hecho esta oración, viene una de las líderes y me dice: Esteban, hay una iglesia en la calle Quinta con 3. Ellos como que apenas están empezando. Vamos a ver qué tal es. Y nos congregamos allá. ¿Qué fue lo que más? Entonces, Bueno, sencillamente allá voy, Juan, porque esto es lo más hermoso. Yo llego y llegamos, yo sentía temor, porque yo dije, bueno, ¿con qué me voy a encontrar? ¿Con qué pastor me voy a encontrar? ¿Sí? Porque vuelvo y te digo, en la expectativa de la religiosidad que muchas veces nosotros vivimos por acusación, por señalamiento, ¿sí? Por todas estas cuestiones. Y yo traía como esa idea en mi cabeza. Decía, Señor, ¿qué me voy a encontrar? Entonces, en el momento que yo verdaderamente llego a ese lugar, cuando llegamos a la puerta, yo me quedo atrás y los 2 líderes que iban entraron. Yo me quedé atrás. Y en el momento que yo empiezo a ver al pastor predicar, porque él estaba en ese momento predicando, yo me quedo impactado, porque yo empecé a escuchar a mi papá y yo digo, esto es diferente. Yo en ese momento sentí eso, yo dije, esto es diferente. Y fuera de eso empiezo a ver de que papá simplemente estaba con la pastora, con la señora Jenny. Eran solo ellos. Ajá. Y Josué. Y yo me quedé impactado porque yo dije, wow, Señor, aquí es. Yo le dije, Señor, aquí es. Y entonces allí es donde empieza mi vida, ¿sí? Con el pastor, con el pastor John, con papá. ¿Sí? En ese momento empieza mi vida verdaderamente a direccionarse con él. Pero algo que marcó mi vida es que él tenía la figura de... Como bueno, hermano, y ya sabemos que durante mucho tiempo ese viejo Esteban estaba cansado del fracaso y llegar a esa nueva iglesia, ¿cierto? Un cambio muy drástico quizá, pero necesario. Es ahí donde realmente te das cuenta que ya tenías que salir de Alto Bonito. Eso fue uno de los impulsos más grandes que Dios puso en mi corazón a través de papá. O sea, papá fue la pieza fundamental para que Esteban empezara a tener otra forma de ver el mundo, otra forma de ver en mi vida, ¿sí? Porque ya no era el Esteban que estaba viviendo una vida normal siendo cristiano. O sea, personalmente también cambiaste, o sea, todo ese menosprecio, todo eso empezó a irse de tu vida gracias a esa figura paterna que quizá nuestro pastor y padre espiritual reveló en ese momento, en ese culto, ¿cierto? Y también quisiera saber, cuando fuiste por primera vez a ese culto, ¿cuántas personas más o menos había? Sí, 5 personas. sí, éramos 3 los que habíamos llegado nuevos, y papá y la señora Jenny y Josué David. O sea que papá estaba predicándole básicamente. Exactamente. Entonces es allí donde, y te puedo decir algo, Juan, era el mismo espíritu con el que tú lo ves ahora predicar. O sea, el amor de papá reflejado verdaderamente en la voz de un hombre, impactando sencillamente desde el púlpito la vida de un hombre que quería ser cambiado y renovado. Te digo por qué, porque sencillamente el llamado era para que Esteban estuviera en Maranata, porque los 2 líderes que estaban allí sencillamente se fueron. Ellos no quisieron seguir congregándose.
al paso del tiempo sencillamente fueron dejando la iglesia, pero Esteban se quedó. Esa oportunidad era básicamente para ti. Yo digo que sí. Entonces, cuando tiene el contraste de las 5 personas, al pastor, doña Jenny, 3 líderes que están, ¿qué se siente pasar de 5 a 200? Juan, es una alegría total. Para mí ver que la gente está llegando, que la gente se está congregando y que la gente está viendo lo que yo un día vi en papá. Sencillamente eso para mí es importante. Y cuando yo llego y veo que verdaderamente la iglesia está llena y que verdaderamente hay gente con la sed, con el deseo verdaderamente de cambiar y de ser renovados, para mí, yo digo, esto es como vivir el comienzo. Y empiezo a recordar el tiempo en el cual verdaderamente yo inicié. Sí. Tremendo. Hermano, a ver, otra pregunta, diácono. En el tiempo que ya decides quedarte en Maranata, pero obviamente que ibas esporádicamente, por decirlo de alguna manera, en algún momento nuestro pastor, John Alexander, tuvo que buscarte porque te alejaste o algo así. Wow, sí. Allí va el testimonio que querías escuchar, que me preguntaste ahora. El momento de haber tenido un encuentro con, digámoslo así, con la misma muerte. Porque yo lo veo así. Te puedo contar de que cuando ya estábamos en la iglesia en Santa Bárbara, pasó algo en mi vida y fue la cuestión de vivir un fracaso amoroso, claro. Y el estar yo allí congregándome y tener verdaderamente mi vida como cristiano, pero sencillamente mi corazón estaba roto. Y a pesar de que me congregaba, sencillamente había algo en mi corazón que no me dejaba vivir, no me dejaba seguir siendo verdaderamente la persona que era. Ese Esteban que fluía con fuego. O sea, verdaderamente la llama en un momento de mi vida, como le decía la diácono Claudia, se estaba extinguiendo. Pero no era culpa ni de mi papá, no era culpa ni de la iglesia, era personal. Entonces, me acuerdo tanto de que estando yo en la iglesia una noche, terminando el culto, ya verdaderamente mi papá saliendo con la señora Jenny me ve y me queda mirando y me dice, santo, eso es... Entonces la señora Jenny me dice, Esteban, y pone la mano suya sobre mi hombro y me dice, Esteban, espera el tiempo, no te afanes, espera el tiempo. La persona que Dios tiene para ti, Él ya la tiene, solamente espera el tiempo. Pero sencillamente, por un oído me entró y por el otro me salió. Sencillamente, sí, sencillamente no recibí. Por lo que había en mi corazón. Dejé de escuchar la voz profética por escuchar la voz de otra persona, la cual verdaderamente me estaba llevando a una perdición. Y después de ahí que Caí. ahí se me envuelve. Sí, caí de nuevo al mundo. Y sencillamente a los viejos amigos, bueno. Sencillamente empecé a vivir una vida del mundo. Encontrándome con los viejos amigos, tomar, beber, buscar verdaderamente del mundo para querer satisfacer el dolor que había en mi corazón. ¿Qué fue eso lo que nos cuentas de que tuviste un encuentro con la mismísima muerte? Bueno, mira cómo son las cosas y en las cuales verdaderamente Satanás puede aprovecharse de la vida de una persona. En medio de lo que yo ya estaba viviendo, ya había perdido casi todo. Había perdido mi trabajo, mi autoestima, sencillamente mi corazón estaba roto, mi vida estaba totalmente dañada. La llama que verdaderamente había en mí se estaba extinguiendo totalmente. Y una noche, me acuerdo tanto, fue un día sábado y salí a tomarme una cerveza al parque de Alto Bonito. Juan, algo que me dijiste ahora y eso radica desde ahí.
sencillamente volver al mismo sitio, volver al pasado. Y es volver verdaderamente a donde estaba antes, a donde verdaderamente mi vida era un ciclo de fracasos. Y resulta de que vuelvo otra vez a Alto Bonita, a vivir en la casa de papá. De tu papá. Sí, papá. Y entonces, cuando mi vida empieza allí, empiezo a tener otra vida, a ser otra vez el Esteban de antes. Y resulta de que ese día sábado salgo a tomarme mis cervezas en una discoteca que había allí. Y tan especialmente que en ese momento llegan unos amigos de España. Y llegaron allí y de una me saludaron, ¿qué tal Esteban? ¿Cómo estás? Me llaman hasta por el nombre viejo que verdaderamente me tenían, el apodo. Me dijeron el indio. Indio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Removiendo las fibras de lo que era yo antes. Entonces me dicen, indio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Entonces yo, muy bien. Me dice, bueno, hermano, ¿qué? Y le digo yo, no, tranquilo, ¿qué te vas a...? Y nos sentamos verdaderamente a la mesa y gasto verdaderamente la primera tanda allí y ellos empiezan a gastar. Sencillamente nosotros salimos alcoholizados de allí y de ahí cuando salimos me dice, indio, ¿para dónde vamos? Y le digo yo, bueno, pues vámonos para el amanecer. Sí, y nos fuimos para allá. Satanás se aprovecha de cada situación. Exactamente, en el momento de salir para allá, ya salimos con tragos, yo salí en mi moto y ellos se fueron en el carro. Cuando llegamos allá, todo se despelotó, mi hermano. No sé ni qué pasó esa noche, sencillamente yo perdí el control. Me doy de cuenta que eran las 8 de la mañana y sencillamente salimos del lugar. Yo cojo mi moto, me monto y se monta otra persona más borracha que yo en la moto. Entonces en el momento que nos montamos yo salgo. Y cuando empezamos a bajar, eso es como la vía La Magdalena. Y donde está la esta de Aguas de Buga, en esa curva, sí, viene un carro, va un carro adelante y sencillamente yo tiendo a adelantármele al carro. Y en la curva, y en esas viene una de las chivas que sube para allá. Es encontrarme frente a frente con la muerte. Porque ya para dónde no había opción. Sí, no había opción. Sencillamente si me tiraba para el lado de acá, sencillamente el carro me iba a tirar para el otro carro que venía. Y cuando pienso tirarme para la vía, sencillamente ya no había qué hacer. Pero algo pasa. Yo acelero mi moto y sencillamente paso por entre el medio de los dos carros, el que subía y el que bajaba. Dios. Agujero de nada. Varón, lo más tremendo, Natalia, lo más tremendo es que cuando yo llego al palo, sí, a la carrera primera con cuarto, yo le digo al joven que va atrás, le digo yo, bájate, pero con ira y con rabia. Yo le digo, bájate. Y él me dice, no, llévame. Y le digo, no, bájate. Y cuando él se baja, sencillamente cuando yo llego a mi casa, me bajo de mi moto y me encierro en mi casa. Cuando yo me acuesto a dormir, veía la imagen del carro viniendo hacia mí. Una y otra vez. Una y otra vez. Luego de eso, o sea, cuando nos conocimos en Maranata, ¿qué tiempo llevabas de haber? De haber retornado a Maranata, mi hermano, yo creo que más o menos un año. Más o menos. Te voy a decir por qué. Porque sencillamente cuando eso acontece, cuando yo me despierto, mi cuerpo no se podía sostener. Estaba temblando literalmente. Y así como estaba temblando mi cuerpo, yo caigo de rodillas. Y yo le digo, Señor, yo no aguanto vivir más así. Perdóname. Yo sé que yo te he fallado. Yo sé que yo verdaderamente he hecho lo malo delante de tus ojos. Por favor, perdóname. Pero si tú tienes algo para mí, tú tienes un llamado para mí, tú quieres usarme, por favor, perdóname, pero haz algo en mi vida. Haz algo en mi vida, ya no quiero vivir más esta vida. Varón, sencillamente llega papá a tocar la puerta de mi casa. Después de ese arrepentimiento, de esa oración que surgió ese momento,
porque me imagino que haber vivido eso, porque yo trato de imaginármelo, pero la verdad no me explico cómo dices que pasó por la mitad, que es alucinante de la verdad. Por eso se dice que muchos son los llamados por los elegidos. Y realmente con eso considero que realmente eres uno Vamos a de hacer una ellos. afirmación de que un escogido. Entonces pasa esto, Juan, que cuando papá toca mi puerta y las palabras de papá John son las siguientes: te vas ahora mismo para la iglesia, ya no vas a vivir más acá. Fueron las palabras de papá. Y le dije, me fui para la iglesia, estaba el diácono Brian, me acuerdo tanto, algo que quiero resaltar acá, y es que cuando verdaderamente tú haces algo por alguien en oración, ¿sí? Y en humillación, sencillamente Dios hace que eso sea reciprocidad para tu vida. Porque al yo llegar a la vida de mi sobrino Brian y su familia, sencillamente él empieza a congregarse y él empieza a tener una vida verdaderamente con Dios. Y es el hombre de Dios que hoy es. Pero hay algo que yo también tengo que agradecerle, y es que este hombre, ¿sí? El diácono Brian, la diácono Betty, nunca dejaron de doblar rodillas por mi vida. Mira que ahí quiero que hagamos esto. Y devuélvete en el tiempo a aquel Esteban. ¿Qué le dirías a ese Esteban? O sea, ¿qué palabras le darías para que no viva lo que vivió y se enfoque en realidad? Mis palabras para ese Esteban serían: en nunca alejarse más de Dios. Por mucho que el mundo te muestre su brillo, por mucho que el mundo te muestre las facilidades que tú puedes obtener por fuera, nunca dejes la luz de Dios. No abandones a Dios. No abandones a Dios, porque sencillamente es lo único que tú y yo podemos tener. El alejarse de Dios es una muerte súbita. El tener a Dios es tener vida para toda una eternidad. Juan, mi proceso empieza ahí. Al llegar yo a la iglesia y saber de que era un pecador y saber que verdaderamente estaba haciendo lo malo delante de Dios, y que verdaderamente mi Padre no me ve con los ojos del pecador, sino que me ve con los ojos verdaderamente de un hijo que puede ser restaurado. Y cuando Él me lleva allá, sencillamente yo me tengo que enfrentar a lo que estaba viviendo en mi entorno. Juan, ¿qué se mueve en el entorno de este lugar? ¿Cierto que sí? Vivimos la gloria de Dios, pero también hay algo más: el mundo. Tabernas. Juan, yo me paraba en ese lugar, en ese segundo piso, y al mirar por las rejas, veía hacia abajo y veía esas cervezas frías. Y tener yo que decir: Señor, dame fuerzas, dame fortalezas, ayúdame. Y tener que volverme a entrar y cerrarme en mi cuarto y ponerme a orar. 6 meses guardado en la iglesia. Viví en la iglesia con el diácono Brian. Pero eso para mí fue algo que me ayudó también a crecer y a fortalecer mi vida espiritual. Diácono, después de todo eso, que ya empiezas como a congregarte más, conectarte más con la iglesia, de ese momento, después de eso, Dios te dio visiones, sueños, o sea, te empezó a revelar. ¿Sabes qué? Algo que me impactó, Natalia, y es que a pesar de que venía de un proceso en el cual yo lo había dejado a Él,
sencillamente Él decirme en medio de las oraciones que yo hacía y de las intercesiones que yo hacía, decirme, porque yo no he quitado verdaderamente el poder que te he dado. El poder en el cual tú oras e intercedes, en el cual tú oras y clamas, porque yo escucho cuando tú me oras. Cuando tú verdaderamente vienes a mí, yo te escucho. Y me da como la muestra de aquello que estaba viviendo, porque estando allí en ese lugar estaba orando, intercediendo aquel día, cuando yo veo que algo desciende de ese lugar y cae por la parte de los atrios. Pero era algo impresionante, porque era una sombra inmensa que verdaderamente empezó a arrastrarse hacia donde yo estaba. Pero sencillamente mi oración y mi intercesión no dejó de cesar. Y sentía verdaderamente cómo esa entidad quería como callarme, para que yo no siguiera orando, para que yo no siguiera intercediendo. Y eso allí es donde verdaderamente a mí me fortaleció más, que yo le decía, gracias Señor, que sé que verdaderamente tú estás conmigo. Mira que ahorita mientras decías que diácono Brian y la diácono Albert nunca dejaron de doblar rodillas, me hiciste recordar que tuve un tiempo donde me retiré y volví a la casa de Dios, donde Brian siempre me dice algo, y es, Dios siempre te va a buscar en el lugar donde lo dejaste. Cuando yo vengo al lugar donde Él me dejó, la primera que me abraza, como con esa mirada de, Calla, como si ella, y con ese pie, que regresaría. Es más, yo pienso, en algún momento yo dije, ella en algún momento tuvo que haber recibido una promesa de que yo iba a volver. Porque con la cara que ella me recibió, o mi promesa, yo lo vi de esa manera. Mira que ese recuerdo tuyo, que se conecta con el mío, yo pienso que muchos de nosotros hemos olvidado el valor que tiene un intercesor, el valor que tienen sus palabras, y que regularmente son personas que, como hablábamos tras de cámaras, están escondidas, porque un intercesor no es público, sino detrás de las cortinas de nadie. Conforme a eso, ¿qué se siente estar tantos años tras él? Juan, se sienten dos cosas. Primero, se siente alegría y satisfacción al ver de que tus oraciones y lo que tú haces verdaderamente en lo oculto, digámoslo así, en lo Reservado. sí, ¿cómo lo puedo expresar? Sí, como en la incógnita, que nadie te ve, donde verdaderamente nadie sabe lo que tú haces, pero que verdaderamente esas cosas se cumplen. Es una satisfacción grandísima, porque la satisfacción más grande de nosotros como cristianos es cuando nosotros logramos que por medio de nuestra oración, por medio de nuestro clamor, una persona se sana, que por medio de nuestra oración, por medio de nuestro clamor, una persona llega a Cristo. Pero yo pienso que ahí hay otra cosa, y es que un intercesor tiene un corazón tan grande para no llenarse de él por eso. Porque es que el sufrimiento de esa persona, las lágrimas, el denuedo, la determinación a que se sane alguien, a que vuelva alguien. Exactamente, porque sencillamente cuando tú te reservas para Dios,
Sencillamente Dios tiene el control de tu corazón. Y yo te lo puedo decir algo y lo puedo asemejar al rey David. El rey David era uno que sencillamente él se encerraba con Dios. Pero era allí donde él exponía toda su debilidad y donde él exponía verdaderamente lo que necesitaba y quería verdaderamente de Dios. No de los hombres, sino de Dios. Y yo creo que esto es una de las cosas que pasa con el intercesor. El intercesor, cuando verdaderamente está metido con Dios, cuando él está buscando a Dios, no le interesa nada más. Él le interesa simplemente ser lleno del Espíritu Santo. Y lo otro que verdaderamente yo veo en la cuestión del intercesor, ¿qué es lo que verdaderamente causa? Es que ese intercesor, cuando está verdaderamente resguardado, sencillamente espera el día de mañana, ¿sí? Que a lo menos esas personas se puedan acercar a él y poder decirle gracias por lo que verdaderamente tú haces. Pero muchas veces esto no pasa. Entonces, diácono, en alguna oportunidad has podido ver a Jesús. Verlo como tal, no. Como te conté en lo primero, fue la única forma en que verdaderamente lo vi. Pero sí te puedo decir que muchas veces cuando estamos adorando, cuando estamos subidos allí, puedo ver cómo la atmósfera empieza a cambiar. Tienes como esa persuasión de que la atmósfera inmediatamente se conecta con el cielo. Exactamente. Una vez estando en adoración, empiezo a notar que el lugar se empieza a poner nublado. Y yo en medio de la adoración y en medio de lo que yo estaba, yo decía, Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Serán mis ojos que se me están nublando? Sí, y entonces yo empecé a ver todo esto y yo decía, Señor, ¿qué es esto? Pero en el momento empecé a percibir de que era como la gloria de Dios en ese lugar. Y le dije yo, Señor, gracias. Y en ese momento empecé a llorar y empecé verdaderamente, a pesar de que estaba adorando, empecé a llorar, porque empecé a ver que la gloria de Dios estaba en ese lugar. Y ese día fue glorioso. Ese día verdaderamente Dios hizo algo sobrenatural. Y ahora empezamos a ver qué es lo que verdaderamente Dios hace a través de la oración, a través de lo que se ha estado moviendo en este tiempo. Y eso lo hemos visto, el crecimiento espiritual que ha tenido papá, el fortalecimiento que ha tenido papá, ¿sí? Y es algo que yo tengo que agradecerle mucho a él, porque gracias a él y a la señora Jenny, sencillamente tengo una buena esposa. O sea, la recompensa de lo que verdaderamente yo sufrí y de lo que yo pasé, ahora verdaderamente veo lo que Dios tenía por causa de buscarlo a él. ¿Sabes por qué, Juan? Porque yo eso era lo que le decía al Señor. Yo le decía, Dios, está bien, yo ya me cansé. Yo no voy a luchar más en mis fuerzas. Yo no voy a pelear más en mis fuerzas. Tú mismo lo dijiste que tú no ibas a contender más, ¿sí? Que tu espíritu no iba a contender más con el hombre. Yo no voy a seguir haciéndolo. Yo ya espero que tú verdaderamente hagas la obra en mí. Y cuando eso pasa, hermano, vino en cosas pero difíciles para mi vida, Juan. Juan, me tocó que enfrentarme a cosas duras. No fue fácil. Pero todas estas cosas me llevaron a conocer la persona que yo tengo. Y empecé a hablar con ella y empecé verdaderamente a tener como ese acercamiento. Pero había algo en mi corazón, Juan. No quería nada con nadie. Qué curioso. Pero cuando la viste, ¿sentiste algo especial? No, Todavía no. no. ¿Cuándo es el momento en que tú realmente sientes algo como conectivo con esa persona que ahora es tu esposa? Esto es bastante fuerte.
que sencillamente yo empiezo el proceso, sí, y esto empieza a acontecer, pero yo no quería nada con nadie. Y muchas veces se lo dije a ella, pero había algo. Y era que ella no dejó de orar. Ella no dejó de orar. Y esto es lo que me impacta, jugar. A yo no querer nada, pero ella sí. Y yo le decía, no, yo no quiero nada con nadie ahora. Déjame así. Era lo que yo le decía a Dios, pero siempre la buscaba para hablar con ella. Ah, qué curioso. Estaba enamorado, amado, estaba enamorado. Siempre la buscaba para hablar con ella porque era la persona que me escuchaba. Yo no tenía a nadie más a quien acudir, pero era la persona que me escuchaba. Juan, llega un tiempo en el cual, me acuerdo tanto, Juan, que hubo una convención de mujeres que nuestra mamá, nuestra pastora, hace en el Hotel Guadalajara. No sé si tú ya estabas allí. No recuerdo. Y entonces nosotros vamos a preparar el lugar. Y yo después de trabajar, salí y me fui para allá. Y cuando estoy allá, estamos haciendo la cuestión de las bombas y está mi papá y mi pastora, están sentados en la parte haciendo un marquito en bombas. Y entonces en ese momento dice papá, hijo, ¿a ti qué tal te parece Carolina? La pregunta del millón. Yo me quedé frío. ¿Será que me pilló? Yo me quedé frío, Juan, porque en ese momento yo dije, bueno, ¿y ahora qué le digo a papá? Es que hablo con ella y es Ocultarle no puedo. Ocultarle no puedo y decir mentiras menos, porque yo sé que él se va a dar cuenta. Él es un hombre de intercesión, es un hombre que el Espíritu Santo le revela muchas cosas. Entonces, le digo, no, papá, ella me parece una mujer muy interesante, sí. Y la señora Jenny me dice, a mí me gustaría que Carolina estuviera contigo. Listo. Ahí es. Juan, es que yo lo hice orándole a Dios y yo le decía al Señor, Señor, por favor, que sea la persona que tú elijas. Señor, yo no quiero elegir, pero que sea la persona que tú elijas. Bueno, ya ahí fue el punto, mi hermano. Pero yo seguía en lo mismo. No quiero nada. No quiero nada. Te quiero a ti. No quiero nada con nadie. Sí. Y entonces llega un momento en el cual estoy yo hablando con mi esposa. Yo salgo de ahí, ella pues al tiempo me confiesa esto. Y resulta de que yo salgo de allí, de hablar con ella, y iba para mi casa. Y en el momento que voy llegando a mi casa, me dice el Espíritu Santo lo siguiente: voy a hacer. Y lo sentí totalmente en mi corazón y en mis oídos. Cuando me dijo, ¿qué estás esperando? ¿La vas a perder? ¿Me estás pidiendo que te busque a alguien? ¿Qué más quieres? Cuando escucho esa voz, sencillamente le digo a ella, es hora. Pero mira la palabra mía, arranquemos. Ni siquiera quieres ser mi novia, intentemos lo que poco romántico. No, wow. Qué poco mi hermano, esa fue la respuesta es mía. Para ella. Y resulta de que Dios empieza a hacer ya el proceso. Y todo fue. Juan, el casarme yo con mi esposa no fue lo mejor. No fue lo más espectacular. No, estábamos en pandemia. Ay. Juan, estábamos en pandemia. Pero Dios hizo algo maravilloso. Y fue que sencillamente en nuestro corazón estaba el deseo de casarnos. Juan, yo no moví un dedo. Ella fue la que hizo los trámites. ¿Es qué? Los trámites. Te querían casar. Entonces, ahí es donde yo veo que muchas veces nosotros a veces no queremos, pero sencillamente Dios sí quiere, porque
Él lo que quiere ver es un avance, un crecimiento. Y te puedo decir de que no fue fácil. No fue fácil porque todo al comienzo fue duro para nosotros. Pero sencillamente había algo que cuando, como lo decía la diácono Claudia, cuando nosotros le servimos a Dios, sencillamente Dios tiene recompensa para nosotros. Llega el momento en que Dios dice, bueno, me has sido fiel. Sencillamente tú has estado verdaderamente aquí, has estado conmigo, me has estado siendo fiel, has hecho lo que yo te he pedido, te quiero recompensar. Ahí tengo yo una petición. En cada capítulo sembramos algo en qué pensar a las personas. Dejamos una reflexión. Pues si has notado, en cada capítulo se deja eso. Me gustaría que dejaras una huella de Esteban en esto. Una reflexión, algo en qué pensar. Bueno, una reflexión y en algo hay que pensar. Sencillamente, el que si tú y yo decidimos seguir a Dios, decidimos buscar a Dios, mantengámonos firmes en esa decisión. Porque el dar un paso atrás es devolver rotundamente nuestra vida a un fracaso. Pero el estar con Dios es sencillamente vivir impulsado cada día más para ver su gloria. Amén. Sea para tu casa, sea para tus hijos, sea para tu matrimonio, sea para lo que tú quieras emprender, sencillamente de la mano de Dios lo vamos a poder lograr. Y una cosa de la cual tú y yo podemos estar seguros es que Dios va a guardar nuestro corazón para que el día que tú y yo tengamos la altitud, sencillamente nuestro corazón siga siendo humilde y sencillo. Así es. Diácono, ya para ir finalizando este video, si pudieras decirle algo a tu familia, la cual aún no está convertida, un pequeño mensaje en especial para la familia, para tu familia, ¿qué serían esas palabras? Para mi familia sería lo siguiente. Vean sencillamente lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que Dios ha traído a mi vida. Los cambios que Dios ha hecho, la transformación que Dios ha hecho, porque si yo los llevo a ustedes al tiempo en el cual Esteban vivía en el mundo, sencillamente era un hombre fracasado. Pero ahora sencillamente puedo ver la gloria de Dios donde yo quiera que vaya. Sencillamente la gracia de Dios va conmigo. Sencillamente Dios está conmigo donde yo quiera ir, Él siempre va a estar conmigo. Y una cosa que yo te quiero decir, amada familia, Arboleda Restrepo, Arboleda Gudelo, les quiero decir algo. El único camino que tú y yo tenemos es Jesús. Fuera de Él, nada podemos lograr. Si tú quieres cambios, renovaciones y verdaderamente una vida placentera con tu familia y tus hijos, sencillamente está en las manos de Dios. No hay otro lugar donde ir, no hay otro lugar donde acudir. Y yo creo que esto lo hemos visto en nuestra familia y en la generación. Ahora verdaderamente puedo ver que la generación de Esteban Arboleda está siendo levantada por el poder y el fuego del Espíritu Santo. Amados, este ha sido nuestro capítulo número 5 y queremos darte gracias, Esteban, por esas palabras de aliento que nos diste, esa palabra de sabiduría, esa palabra de paz que regularmente sueles dar. Es una historia que ha marcado mi vida, no desde ahorita porque la narraste, sino porque la conocía ya. Y quiero que sepas que es para mí un deleite escuchar que Dios se está manifestando en tu vida de una manera completamente hermosa, completamente muy de Él.
muy de Él, como Él solamente. Así es. Muchas gracias, diácono, de verdad por haber aceptado esta invitación. Créeme que eres muy importante, no solamente para nosotros, sino también para el ministerio, para Dios. Gracias por haber compartido tu antes y tu después. Créeme que cada uno de los capítulos ha sembrado algo muy especial y siento que cada vez conectamos más, ¿sabes? Gracias por haber compartido ese viejo Esteban. Gracias porque sé que de alguna u otra manera va a impartir no solamente en nosotros, sino a través de todas las personas que nos ven detrás de esta pantalla y van a querer buscar de ese Dios, de ese Jesús del que tanto hablamos tú y yo, Juan, todos, ¿sí? Y sin adicionar nada más, los invito a que se puedan inscribir a nuestras redes sociales para que sigan siendo parte de lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Sigan y dejen aquí abajo en los comentarios las preguntas o quién quieren que sea el siguiente invitado o invitada para nuestro próximo video, ¿verdad, Juan? Yo creo que en el próximo capítulo habrá alguien de nuestro total agrado y queremos invitarlos a que den me gusta y compartan en sus redes sociales. Que no se quede aquí la palabra sembrada. Bendiciones, les amamos muchísimo. Les amamos.